Bueno, hola Sandra, muy buenos días, ¿Qué ¿cómo tal? estás? Buen día. Bueno, estamos en este ciclo de conversatorios, Maipú Educa le hemos llamado. Tenemos la oportunidad de estar con una referente en la educación, Sandra Entelizano, especialista, máster, doctora en educación, y hoy nos acompaña para hablar de un tema que siempre trasciende, siempre está en discusión en la escuela, ¿no? Que es el momento de la evaluación. Evaluación que hay distintos conceptos, se teorizan, se conceptualizan y se llevan adelante en la práctica. Y muchas veces los docentes en la soledad, ¿no? Y entonces hay como ciertas referencias en las cuales hacemos una evaluación en profundidad, hacemos una evaluación en extensión, los tiempos, qué tan difícil o fácil será, y todo esto nos enmarca en ciertas preguntas que hoy queremos hacerte, Sandra, para que tengamos una visión, digamos, desde todas las investigaciones que has hecho, de todo tu conocimiento. Para nosotros es un gran honor poder conversar con vos. Además, entendiendo que sos profesora del Instituto de Educación Superior del 9023 de Maipú, que funciona en el espacio físico del CECIT, de la Municipalidad de Maipú, y coordinadora de la carrera del profesorado de matemáticas. Bueno, ¿cómo te sentís? ¿Cómo estás? Bueno, sumamente halagada y agradezco la oportunidad de poder compartir con todas aquellas personas que escuchen este conversatorio en este tema tan álgido, ¿no? Y tan que nos interpela tan profundamente como es la evaluación centrada en capacidades. Perfecto. Y bueno, ya que estamos, empezamos con la primera pregunta. Empezamos con la primera pregunta, Sandra. Siempre necesitamos conceptualizar. El docente a veces, nosotros en las aulas somos muy de la práctica, muy empírico. Hacemos nuestra tarea, estamos en el aula, enseñamos, esa enseñanza se transmite, siempre tiene el objetivo de que se aprenda, ¿sí? ¿Cuál es el concepto al cual de evaluación? ¿Cuál es el concepto de evaluación al cual vos adherís? Y además, ¿qué concepto crees que el docente debería construir? Empezando por el principio, ¿no? Sí. Bueno, yo adhiero, y como lo dije al inicio, a la evaluación centrada en capacidades, que tiene un marco teórico y que es la evaluación auténtica. ¿Y por qué adhiero a la evaluación auténtica? Porque me gusta mucho la concepción de Carlos Monereo, pedagogo español, que él dice que evaluación auténtica consiste en valorar un conjunto de habilidades, de conocimientos, de disposiciones, de actitudes que pone el estudiante al enfrentar una situación compleja. Pero a su vez él hace hincapié en que necesita ese estudiante, al enfrentar esa situación compleja, una capacidad estratégica. ¿Por qué? Porque cuando uno resuelve una situación compleja, necesita tener la capacidad de metacognición, es decir, de poder, para enfrentar esa situación, escoger procedimientos para resolverla y elegir entre una gama de procedimientos en donde va a tener que tener argumentos para poder decir por qué elige ese, por qué toma esa decisión, y de esa forma estratégicamente enfrentar la situación. Entonces, en esta concepción de Carlos Monereo, que la quiero completar con Díaz Barriga, pedagogo mexicano, que él dice que esas situaciones complejas además deben ser reales, contextualizadas y significativas, lo cual no es menor, o sea, reales, cercanas a la realidad del estudiante, ¿sí? Significativas, que tengan relevancia para el estudiante y en un contexto particular.
Y a su vez tenemos a Grant Wiggin, que es un pedagogo americano, y que es el que inicia con el concepto de evaluación auténtica. Él le da el nombre a esta evaluación centrada en capacidades. Y que él dice que es valorar desafíos propios del hacer de la disciplina que uno trabaja. Por lo tanto, es enfrentar desafíos con la forma de pensar de la disciplina, lo cual no es menor. Y si integro todo esto, y por qué me posiciono en la evaluación auténtica, es porque, primero, me enfrenta a la resolución de situaciones complejas, y yo sigo sosteniendo que la capacidad de resolución de problemas es una capacidad integradora de las otras capacidades que plantea el gobierno escolar y que tenemos que trabajar. Pero a su vez esto de la capacidad estratégica, porque si yo debo acompañar a mis estudiantes en procesos metacognitivos de autoevaluación que les permitan identificar dificultades, elegir procedimientos, ajustar las dificultades para enfrentar esa solución, y ahí me posiciono en la evaluación para el aprendizaje, que es un escaloncito más de la evaluación formativa. La evaluación formativa, que arranca en los años 70, 80, en ese momento se hablaba de que era un proceso para mejorar. Pero, ¿qué tiene esto de evaluación para el aprendizaje a diferencia de la evaluación formativa? La evaluación formativa por ahí implicaba procesos largos, o sea, se analizaba una evaluación y se hacían ajustes para atrás. Y la evaluación para el aprendizaje es un proceso de regulación continua. Y cuando hablo de proceso de regulación continua es ofrecer oportunidades de analizar, de que el error se convierta en una oportunidad de reflexión y de generar estrategias para ajustar. Perfecto. Eso es lo continuo, no la calificación continua. O sea, la evaluación para el aprendizaje pone el centro en la continuidad, en el protagonismo de la autoevaluación, la coevaluación, y en una retroalimentación que ya no es retroactiva, sino que es interactiva y proactiva. Y siguiendo con esto, Sandra, que lo hagas, como uno aprende, ¿no? Esta evaluación continua. Siguiendo con este tema, desde la sala de profesores o de la sala de maestros. Vamos, ¿sí? con las preguntas. Hay una cuestión que la vemos como que la evaluación es una cuestión que tiene tiempos, ¿sí? Bien. Nosotros empezamos el año y lo primero que vemos es currículum planificación. Y entonces nos centramos en el currículum planificación, planificamos, hay distintos lineamientos y nos ajustamos a esos lineamientos. Y luego, ¿qué hacemos? Enseñamos, empieza el proceso de enseñar y el proceso final es el de evaluar. En esto que vos estás planteando, estás diciendo, bueno, a ver, no lo tendríamos que ver de esa manera. Vos, ¿cuáles son los tiempos reales de la evaluación dentro del proceso de enseñanza? ¿Están planteados dentro de que en un final del trimestre o semestre, si es el caso de SENS, o si es un anual, ¿no es cierto?, en el caso de educación superior? ¿O considerás que la evaluación empieza el primer día que el docente trabaja con sus alumnos? Yo siempre dije que para mí la evaluación, si bien los autores la organizan en diagnóstica, formativa, sumativa, ¿no?, haciendo referencia a la finalidad, para mí siempre es diagnóstica. ¿Por qué? Porque para mí empieza el primer día. Y cada decisión que yo tome de instancias de... me gusta llamarle instancias de valoración, ¿no?, de los procesos de aprendizaje. Cada vez que yo propongo esas instancias, yo estoy ofreciendo la posibilidad de hacer visible lo que de otra manera no se pondría en evidencia.
Porque si yo no hago una evaluación continua, pero en la concepción de la que dije antes, Sí. oportunidad de reflexión sobre los procesos para mejorar, regular, tener retroalimentación, metacognición, no calificar continuamente. O sea, la evaluación continua no es someter al chico a pruebas todas las semanas. No consiste en eso. Consiste en ofrecer oportunidades de metacognición para que el chico pueda llegar a la autorregulación. Y yo lo puedo hacer quizás al terminar cada una de mis clases, con una técnica sencilla que se llama 1 minuto de papel. 3 preguntas que le hagan pensar qué aprendí hoy, qué dificultades tuve, cómo puedo enfrentar el día de mañana. Me llevo esas reflexiones, las analizo y a la clase siguiente yo vengo con esas dificultades. Y yo ya estoy generando el proceso de retroalimentación, de regulación, y eso es evaluar. Bien. Es hacer visible lo que de otra manera permanecería oculto. Bien. Y si permanece oculto no lo puedo mejorar. Claro. Bueno, y ahí me da pie para otra pregunta, porque ya estamos ingresando al espacio del docente, ¿no es cierto? Cuando nos encontramos en nuestra casa, en nuestra biblioteca, en el espacio donde vamos a construir la evaluación. Y nos enfrentamos a decir, bueno, toca armar esta evaluación, este instrumento, y por supuesto que lo construimos con consignas, con preguntas, pero acá viene un tema que irrita o a veces, ¿no es cierto?, pone en una condición incómoda al docente y a la escuela y a la comunidad. Tenemos a veces que la opinión del estudiante, el juzgamiento, cómo juzga el estudiante la evaluación, ¿no? Uh-huh. Entonces hay como una cuestión donde dice, y no, este profesor hace preguntas fáciles, no te hagas problema, y entonces parecería que está afectando, ¿no es cierto?, el aprender del estudiante. Y por el otro lado, hay estudiantes que califican, digamos, o ponderan a la evaluación, no, es difícil, tenés que estudiar un montón, y se asocia a la calidad educativa. Inmediatamente una pregunta difícil, un docente que tiene, digamos, como ciertas dificultades, los estudiantes para poderla llevar adelante, eso es calidad educativa. La pregunta es, cuando hacemos este instrumento para retroalimentar, para autorregular, cuando trabajamos el desarrollo de nuestra asignatura, nuestra materia, ¿cómo hacemos para hacer un instrumento de evaluación que el estudiante comprenda que está estudiando y que no es ni fácil ni difícil, sino accesible? ¿Cómo hacemos una evaluación accesible? Es muy amplia la pregunta y la voy a organizar. Yo considero, apuntando a la confiabilidad de la evaluación, que es fundamental compartir con los estudiantes lo que uno espera de ellos. Es como un contrato de trabajo. Yo me comprometo a ofrecerte todo esto y espero que vos logres tales aprendizajes. Pero para poder hacer eso desde el primer día de clase, sería necesario, y acá me voy a poner a hablar de algunos componentes esenciales de la planificación que arrancan a partir de la evaluación. ¿Sí? Yo a partir de la evaluación puedo hacer currículum. Y que sería objeto de discusión en todas las jornadas docentes, porque acá es importantísimo el trabajo colaborativo de docentes paralelos y docentes en articulación vertical. Entonces, ¿cuáles son esos componentes que uno tiene que discutir? Uno tiene como norma los diseños curriculares. Esos diseños curriculares nos proveen saberes y aprendizajes. Pero ahora, cuando yo tengo que diseñar la evaluación, yo en la pregunta anterior dije que las capacidades son conjuntos de habilidades, de disposiciones, de procedimientos que que me permiten enfrentar la resolución de un problema complejo en un contexto real, pero que no se desarrollan en un año. Exacto. Ni en un trimestre.
se desarrollan quizás a lo largo de un nivel educativo. Entonces, esas capacidades yo necesito definir qué aprendizajes de ese diseño me permiten colaborar en la construcción de esas capacidades. En el diseño curricular del nivel secundario, los saberes casi marcan las capacidades, ¿sí? Pero si yo me quedo en la capacidad, en el saber, sigo estando en un terreno que es inobservable. Bien. Y como yo dije, la evaluación tiene que ver con hacer visible el pensamiento. Entonces, esos aprendizajes que a mí me permiten construir la capacidad, y que son aprendizajes que no tienen por qué ser de una misma disciplina, pueden ser de muchas disciplinas que están colaborando con las mismas capacidades. Yo debo, y en equipos docentes, debemos definir qué capacidades observables, que siguen siendo aprendizajes, pero qué capacidades observables con estos contenidos yo voy a definir a manera de indicador y que me permiten, si son representativos y son exhaustivos, me permiten inferir el logro de ese aprendizaje en el camino a la capacidad. Yo a eso le llamo columna vertebral. Bien. Porque si yo tengo ese esqueleto, en donde tengo capacidad, los aprendizajes capacidad o capacidades, Sí, sí. los aprendizajes que la construyen y los indicadores que hacen evidentes esos aprendizajes, yo ya tengo, si esto lo hago para el año, yo ya tengo la posibilidad de sumar una columna más y decir, a ver, ¿qué tareas se pueden alinear con estos indicadores? Pero esas tareas deben tener una exigencia cognitiva asociada a ese indicador. Perfecto. ¿Sí? Entonces, que el alumno me valore como que yo hago instrumentos de evaluación fáciles o difíciles, si yo comparto con mis estudiantes de entrada cuáles son las exigencias cognitivas que yo le voy a pedir, por eso esto es tan importante, el compartir, el socializar y el internalizar los aprendizajes y los indicadores. Pongo las tareas, hasta incluso yo pondría las tareas evaluativas, porque cuando trabajo en mis talleres de evaluación, los chicos piensan que tareas que tienen que ver con la autorregulación, como por ejemplo el minuto de papel, que yo puedo hacer al finalizar cada clase, es perder el tiempo. Entonces yo les obligo a que en ese desarrollo de tareas me incluyan tareas que tengan que ver con estos procesos que es evaluar, pero que tienen que ver con la retroalimentación y no con la calificación, porque tienen esa estructura de que evaluar es calificar. Entonces, tengo esas tareas y si luego puedo, en conjunto con mis docentes, definir niveles de desempeño de cada uno de esos indicadores, tengo el año armado. Estaría completo, digamos. Tengo el año armado. Bueno, y esto me da para una última pregunta, Sandra, en esta primera parte. Justamente, hay como una idea, ¿no? Una idea y a veces visiblemente problemas en las escuelas, que cuando vos tomás evaluación y la evaluación no ha sido, digamos, de la manera que los resultados de la evaluación no han sido de la manera que esperaba el estudiante o los papás, mamá que esperaban de su hijo o hija, pierde, es cuestionado el docente y pierde objetividad. Y entonces hay como una cuestión de decir, bueno, no, yo voy a construir un instrumento de evaluación prueba escrita, porque tengo preguntas cerradas o abiertas, es determinante, digamos, es mucho más fácil de decir, la respuesta era esta, claro, de comunicar, la respuesta era esta y no otra, y por lo tanto, ante el cuestionamiento que puedan hacerme, yo tengo, digamos, lo que lo sustenta ese instrumento de evaluación. La pregunta es, ¿qué criterios
debemos considerar como docentes para que sean inapelables, digamos, al construir una evaluación? Vos muy bien lo has respondido en la pregunta anterior, pero ¿cuáles serían esos tips que necesitamos los docentes, ¿no es cierto?, para que podamos llevar adelante otros instrumentos que no sea solo la prueba escrita? Bien. Tenemos, o sea, yo siempre hablo de estrategias, técnicas e instrumentos. Cuando uno arma una estrategia de evaluación, obviamente se posiciona en alguna técnica, pero es una consecución de instrumentos que a mí me permiten articular información. Primero, yo no me quedaría con la información de una prueba escrita. Otro tips, como le llamó, importante, sería que esa prueba escrita, si va a considerarlo, porque es un instrumento, dentro de los instrumentos, valioso también para valorar capacidades. O sea, no porque sea prueba escrita, no puedo valorar capacidades. Bien. Yo puedo diseñar tareas que tengan que ver con la resolución de situaciones complejas, proponer estrategias, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Esas tareas tienen que estar enmarcadas en mis indicadores. Entonces, cuando yo construyo una prueba escrita, yo debo saber cada tarea a qué indicador me está operacionalizando. Porque mi análisis no va a ser por tarea, va a ser por indicador. Entonces yo puedo tener indicadores valorados con más de una tarea, indicadores que en conjunto se valoran en una sola tarea. Las tareas abiertas generalmente permiten valorar más de un indicador. Pero si yo tengo esa consistencia de que cuando diseño una prueba, primero pienso en los indicadores y asocio la tarea al indicador, estoy construyendo validez, porque estoy midiendo lo que quiero medir, y estoy construyendo confiabilidad. ¿En qué construyo la confiabilidad? Porque la confiabilidad vendría a ser esa capacidad que tenga el instrumento de que distintas personas, de que no sea ambiguo, de que si lo ve otra persona pueda valorarlo, de que no tenga una valoración totalmente diferente a la mía. ¿Y cómo aumento esa confiabilidad? Describiendo los niveles de desempeño. Bien. Yo por ahí, cuando les enseño a los chicos a construir pruebas escritas y hay una tarea abierta y me dicen, profesora, esta tarea abierta me permite observar estos indicadores. Y voy a poner un ejemplo propio de la matemática y que de las ciencias también. Si yo propongo resolver un problema y yo quiero evaluar la capacidad de resolución de problemas, yo no me puedo quedar con el procedimiento y el resultado. Resolución de problemas, como dije en la primera pregunta, creo, es una capacidad integral. ¿Por qué? Porque cuando el chico resuelve un problema, yo tengo que observar que ese problema lo represente en distintos códigos de registro, gráfico, coloquial, algebraico, ¿sí? Que lo represente. Luego tiene que elaborar conjeturas de posibles procedimientos con los que podría abordar la solución a ese problema. Luego debe proponer un procedimiento y articular una solución, mostrando los pasos intermedios. Luego debe validar esos procedimientos. Y luego debe interpretar los resultados en el contexto del problema. Y estoy siguiendo casi los indicadores de las pruebas PISA. Porque PISA habla de que la resolución de problemas tiene 3 dimensiones. Primero, el representar, luego el aplicar y luego el interpretar. Yo he seguido esas 3 con algunos indicadores intermedios. Pero, cuando el chico resuelve problemas, supongamos que yo propongo un problema para resolver en clase y están trabajando en grupos colaborativos. Yo también puedo dedicarme a un grupo, porque no lo puedo hacer con todos, dedicarme a un grupo y ver
¿Cómo colabora un estudiante con sus producciones al trabajo colaborativo? ¿Cómo valida la producción del compañero, ¿sí?, a la luz de esos conocimientos que está poniendo en juego? También puedo observarlo si identificó dificultades y las superó y las ajustó. Ha representado y ha comunicado procedimientos. Fíjense todas las capacidades que han atravesado: resolución de problemas, aprender a aprender, compromiso y responsabilidad, pensamiento crítico y creativo, porque para resolver el problema tuvieron que apelar a conocimientos que le daban las herramientas para poderlo resolver, trabajo colaborativo, ¿sí? Y me está quedando una que es comunicación. Cuando el chico comunica procedimientos, representa una comunicación escrita. Entonces, para mí, la capacidad de resolución de problemas, yo no puedo evaluar resolución de problemas por un resultado. Bien. Tengo que mirar todos esos indicadores. ¿Y qué les pido a los chicos? Aunque la prueba sea escrita, escriban. En este indicador tenés estas posibilidades de desempeño y tendrás 3 puntos si demostraste esto, 2 puntos si demostraste esto, 1 punto si pero descripto el nivel. Bien. No una cruz, se entrega la prueba y vamos está. andando. Bueno, ha sido muy gráfica, muy didáctica, muy profesora, como siempre. Muchas gracias por estar acá en este ciclo conversatorio de Maipú Educa. Muchísimas gracias, doctora Entelizano. Gracias, profesor Rivas. Muchísimas gracias por la convocatoria.